Bueno, buenos días. Es un gusto estar acá con ustedes. Agradecemos a SEMA la oportunidad que nos da de explicar cuál es nuestro proceso y por sobre todas las cosas hoy vamos a hablar de un caso práctico, de lo que se mencionaban en presentaciones anteriores que tiene que ver con economía circular. Vamos a hacer primero la presentación del grupo al que pertenecemos, el que nos paga el sueldo, ¿sí? Y luego le vamos a dar paso a Ricardo para que nos describa las actividades de reciclaje. Pertenecemos al grupo Intersemen, fuimos adquiridos por allá por el año 2004, cuando Camargo Correa compra al grupo Loma Negra. Y pasá por favor adelante, antes de esa. El grupo Intersemen es la unidad de negocio del Camargo Correa que concentra todas las actividades que tienen que ver con la industria del cemento. ¿Sí? Está distribuido, como se puede apreciar en el slide, tiene presencia en Argentina, en Paraguay, en Brasil, en Portugal hace muy poco tiempo, en Sudáfrica, en Egipto, en Mozambique. Ahora sí. Dentro de Argentina, las plantas del grupo Loma Negra se concentran en la zona de Cuyo, estamos en San Juan, en la provincia de Neuquén, tenemos actividad en la provincia de Buenos Aires, fuertemente ubicados en la zona de Olavarría. Muchas gracias. Estas son algunas de las marcas que nos representan, ¿sí? También el grupo Intersemen tiene a Ferrosur, tiene una cantera que es la preferida y la actividad de Recicón que vamos a describir en breve. Conceptos básicos de coprocesamiento, ¿sí? ¿Por qué decimos que utilizamos coprocesamiento? El coprocesamiento es básicamente, consiste en reutilizar el residuo como un reaprovechamiento energético, pero también tiene que ver con aprovechar un residuo que puede ser utilizado como materia prima o como sustituto de materia prima en la industria cementera. ¿Sí? Pueden ser de eso, podemos hablar desde los moldes de yeso, de la industria de sanitarios, desde minerales de hierro que se incorporan, ¿sí? O de sustitutos de algunas adiciones que tiene el cemento. Bien, en la preparación de la materia prima, ¿sí? Lo que se aprecia en la filmina es que el horno cementero, un horno de clinkerización, utiliza piedra caliza, utiliza alúmina, sílica, óxidos de hierro, y eso un puntero no tiene, ¿no? Sí, tiene. ¿Tiene? Como usted, si se puede apreciar en el vértice izquierdo, el edificio redondo, ese edificio se lo denomina prehomogenización. Es ahí donde la materia prima es mezclada antes de introducirse como el crudo, como la harina cruda, como lo denominan los cementeros, en el horno. ¿Sí? Un horno es un gran reactor, en realidad es un volcán hecho por el hombre, que tiene altas temperaturas, ¿no es cierto?, que hacen que esa piedra caliza se funda, se genere como una lava, ¿no es cierto?, que por un proceso de enfriamiento brusco le da origen a lo que se denomina clinker, que es la materia prima del cemento, que luego, triturado, ¿no es cierto?, y con algunas adicciones como yeso, llega a lo que conocemos como el cemento que utilizamos en albañilería. Algunas fotos, ¿sí?, que describen el proceso. Bien. Y algunos porcentajes de lo que se utiliza hoy en la industria cementera. Si pasás un poquito, que es lo que quiero mostrar ahí.
incorporación, esto es también un claro ejemplo. ¿Sí? De dónde es que ingresa el residuo como materia prima y dónde los residuos especiales son incorporados como energía. Ya está, sí. Avanza. Está bien. Bien. Y estos son los puntos donde se incorpora la... Eso lo vemos en la operación. Vale. Listo, Esto tiene que ver con lo que ya vimos en algunas de las presentaciones anteriores, que es la economía circular. Cualquier proceso de residuo debe, o cualquier residuo, mejor dicho, debe evaluarse cuáles son los mejores tratamientos que le podemos dar a ese residuo. Entonces fíjense que dentro de esa pirámide, lo primero es la prevención de que no se genere residuo. Lo segundo es la reducción en la generación de residuos, es decir, la minimización de residuos que genera la industria. El reuso, luego del reuso, el reciclaje, si no puede reusarse ese residuo en otro proceso de reciclaje. Y por último, lo que hacemos nosotros, si todas esas etapas no son posibles dentro de la generación de un residuo, es un aprovechamiento energético del residuo, que es lo que hace en el proceso, es lo que hacemos nosotros como el Resicom, y que luego pasa a ser parte del proceso en la elaboración de cemento. Si previamente no se pasaron todas las etapas anteriores, no tiene mucho sentido que nosotros todo el residuo lo usemos como para generar energía. ¿Por qué? Porque lo importante dentro de esa cadena cíclica es todo lo que pueda ser reciclado debe ser reciclado, todo lo que pueda ser reusado debe ser reusado. Dentro de nuestro proceso de coprocesamiento hay residuos que generan otras industrias y pueden entrar, tal como decía Abel, como materia prima al proceso de cemento. Y otros residuos pueden entrar a manera de combustible. Eso es lo que vamos a explicar a continuación con el caso Resicom. Resicom es una planta que tiene 20 años, se está cumpliendo este año 20 años, tiene más de 500.000 toneladas de residuos procesados dentro de su vida de trabajo, hoy con una dotación de 32 personas y una capacidad de producción de 60.000 toneladas año. Y tiene un sistema de gestión integrado de calidad, seguridad, salud y medio ambiente. ¿Qué es lo que tratamos nosotros en Resicom? Por un lado, los que son residuos especiales. Dentro de los especiales, los líquidos, los sólidos, los pastosos. Esos residuos tienen barreras de ingreso. ¿Por qué? ¿Cualquier residuo nos sirve a nosotros para hacer un combustible? No. Tiene que cumplir que tenga una baja proporción de cloruros, debido a que la presencia de cloro en el horno de cemento es contraproducente, con lo cual no podemos admitir residuos con altos porcentajes de cloro. Ejemplo, un PVC, por ejemplo. Tiene que tener un grado de humedad limitado, porque eso bajaría mucho el poder calorífico y obraría y sería contraproducente a nuestro proceso de combustible, y debe estar libre de herbicidas y pesticidas, básicamente. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta de eso? Lo que hay en Resicom es un laboratorio altamente equipado que cada vez que se va a ingresar un residuo se hace una preclasificación del residuo. Se hace una evaluación previa donde se determinan los componentes que ese residuo tiene para ver si es posible incorporarlo como un combustible e incorporarlo a nuestro proceso. Por el otro lado, hace un tiempo a esta parte, no mucho tiempo atrás, se incorporó la corriente de residuos no especiales. Con lo que un poco decía Víctor recién con la presentación, lo que se va a hacer es un CDR, es un combustible derivado de residuos, que son básicamente residuos secos, plástico, cartón, madera, packaging, que se incorpora al proceso y ahora vamos a ver que a través de las máquinas de trituración
puede ser dimensionado de manera tal que se incorpore al proceso de elaboración de cemento como combustible. Estos residuos también tienen barreras de ingreso, por lo mismo que decíamos antes, no pueden tener cloro, no pueden tener humedad y tienen que ser procesables. Hay residuos que no logran tener una dimensión física que admita ser procesado dentro de nuestro esquema y de la maquinaria que nosotros tenemos. ¿Cómo se incorpora el residuo en el horno de cemento? Nosotros decíamos que adecuábamos el residuo y hacíamos una mezcla, un fuel blending, de manera tal que eso pasara a ser un combustible. El horno de cemento, tal como ven ustedes en la pantalla, tiene un precalcinador, donde la piedra caliza va cayendo a contracorriente de los gases de salida del horno. En ese proceso tenemos que tener en cuenta que el horno alcanza temperaturas de hasta 1800 grados centígrados, tienen tiempo de residencia, todos esos gases dentro del horno, de entre 6 y 8 segundos, hay un lavado alcalino de los gases combustibles y que es precisamente esa contracorriente de la piedra caliza que va cayendo por el pretriturador, y hay una retención de cenizas en la matriz cristalina del clinker. Es decir, todo lo que se incorpore como un combustible, la ceniza no pasa a ser un residuo como en otros procesos como puede ser el de incineración, sino que pasan a ser parte del clinker, que es el nuevo mineral constituyente en el proceso de elaboración del cemento. Esto es posible porque puede inyectarse en la cola del horno sólidos voluminosos, que no es nuestro caso, sólidos triturados hasta 50 milímetros se incorporan en el precalcinador, y los sólidos triturados a menos de 20 milímetros o los líquidos pueden inyectarse en el horno principal, en el quemador principal del horno de cemento. Esto lo que hace es residuos, volvemos un poco a la pirámide que habíamos hablado antes, residuos transformados en combustible. No pudieron ser reciclados, no pudieron ser reusados, pueden ser transformados en un combustible en el proceso de otra industria. Hace unos años, debido a cambios que hubo en el mercado y en la generación de residuos del mercado, la planta de Resicón originalmente comenzó siendo una planta que trataba básicamente líquidos. Estos cambios que se fueron generando en la generación de líquidos a nivel industrial hicieron que se pensara en la tendencia a nivel mundial, que era el aprovechamiento de los residuos que eran no industriales, o mejor dicho, industriales no especiales, que podrían ser aprovechados como combustible. Y así es como deviene la idea de un combustible derivado de residuos, el famoso CDR. Tenemos por acá al ingeniero Santangelo, que fue el visionario, digamos, y quien propulsó de manera importante, que está por acá con nosotros, la adaptación y la adecuación de este proceso de adaptación de aprovechar residuos que eran industriales y eran no especiales, pero tenían un poder calorífico en un combustible. Para eso, ¿qué hubo que hacer? Hubo que incorporar tecnología. Hubo una primer planta piloto que allá por el año 2013-2014 se incorporó, una planta brasilera que pretrituraba esos residuos, y fue una planta piloto para saber hasta dónde era posible incorporar ese residuo en nuestro horno de cemento. Con esa experiencia, en el año 2016, el año pasado, se terminó de incorporar. La planta Bruno es esta que están viendo en la foto, y el año pasado tenía una productividad de 3 toneladas por hora aproximadamente, y el año pasado se terminó de incorporar una planta, marca Lindner, que produce hasta 12 toneladas por hora de residuos y de CDR, mejor dicho, a partir de residuos industriales no especiales. Estos residuos son residuos derivados y devenidos
de procesos industriales como packaging, en muchos casos, con un alto poder calorífico y no pueden ser reutilizados, maderas, plásticos, cartones. Todo esto lo que se hace es triturarlo en la planta Linder, pretriturarlo en la Bruno, triturarlo en la Linder y dimensionarlo para que sea posible la inyección en el horno de cemento como combustible. ¿Qué ventajas tenemos con este proceso? Básicamente, reducción de usos de fósiles no renovables, porque lo que estamos suplantando son básicamente combustibles tradicionales, gas, carbón, menor explotación, menor emisión, disponibilidad de combustible para otras actividades y ahorros de importaciones frente a la necesidad de combustible que tenemos como país. Reducción de la necesidad de enterrar combustibles, porque aquellos combustibles que antes se disponían en un relleno, hoy están siendo tratados y aprovechados como combustibles en otra actividad industrial. Menor impacto en suelo y agua, menor impacto social por los residuos y mayor duración de los rellenos sanitarios. Hoy, no en una dimensión importante, porque tenemos una capacidad, como dije antes, 60.000 toneladas de capacidad de producción, frente, imagínense, a una generación de residuo diaria de muchísimo más alta y de 5.000 toneladas día que entran a SEAMSE, ¿no? Nueva cadena de valor, valorización de residuos, generación de empleos, porque lo que se creó acá es una industria. Básicamente lo que tenemos nosotros es una industria que fabrica combustible a partir de residuos y la generación de valor por el servicio. Hay reducción de emisión de emisiones globales, porque en el horno se produce una emisión que igual se debería producir si se generaría cemento. Lo que estamos haciendo acá es evitando que la incineración de residuos genere a su vez una emisión adicional. Menor impacto de emisiones, reducción del efecto calentamiento, posibilidad de generar bonos de carbono, que cada vez está más lejos de eso que alguna vez fue un gran proyecto, pero que todavía sigue vigente en algunos casos. Hay destrucción de componentes tóxicos. ¿Por qué? Porque en el proceso decíamos que los componentes tóxicos, al ser incinerados y ser incorporados al clínker, pierden actividad contaminante. Una termodestrucción garantizada, eliminación de contaminantes, por lo que decíamos antes, y la posibilidad de cogenerar valor. Y esto básicamente se hace dentro de legislación, cumplimentando normas internacionales y nacionales, por supuesto, ¿no? Reducción de efectos globales y garantía de que los parámetros de seguridad con que se está trabajando están garantizados. Y esto lo que abre son nuevos mercados, que es lo último. De algo que era un residuo que no se aprovechaba o era enterrado, finalmente estamos construyendo una nueva industria y abriendo nuevos mercados de trabajo. No sé si habrá alguna pregunta, pero era básicamente lo que le queríamos presentar, qué es lo que hacemos. Estamos orgullosos a partir de un residuo de generar un combustible.